Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy es jueves de oración, vamos a dar una prédica. Tenemos una lista de peticiones. Si gustas participar a las 9 de la noche, vamos a orar cada quien desde su hogar con esas peticiones, pues como iglesia, pero también esas peticiones que tenemos personales, ¿no? Si gustas, pues me das tu número y te paso la lista, ¿no? Entonces el tema que vamos a ver hoy se llama el rechazo a lo espiritual. Pero antes vamos a orar para que el Espíritu Santo obre, no solo en mí, sino también en ustedes, para que prepare sus corazones. Que sea palabra de Dios y no sea palabra de hombre. Señor, te damos gracias. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, derramando, Señor, tu sangre en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque estábamos condenados. Y gracias por tu palabra, Señor, que ha sido revelada y nos has abierto el entendimiento, nos has abierto los ojos espirituales para comprender nuestra condición ante ti, Señor. Y ver que estábamos condenados, pero que tú, Señor, diste esperanza. Esperanza, Señor, y que nos has mostrado, Señor, tu evangelio, que es poder de Dios para salvación, Señor. Ayúdanos a comprenderlo, a entenderlo, Señor. Que seamos edificados los que ya somos cristianos. Y que, Señor, obre en esas personas que aún no te conocen, Señor. Prepara sus corazones como tierra fértil, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, iniciamos el rechazo a lo espiritual. El rechazo a lo espiritual. Y empezamos con una pregunta. ¿Saben por qué el mundo de alguna manera rechaza lo espiritual? Porque el hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no puede entenderlas porque no se puede hacer de forma natural. Porque la palabra de Dios, aunque puedas verla, aunque puedas leerla, es espiritual. Y solo el Espíritu Santo es quien abre los ojos, abre el entendimiento espiritual. ¿Para qué? Para que podamos entender lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios nos ha revelado. Puedes intentar leerla, entenderla, de hecho la puedes leer, la puedes de alguna manera intentar entenderla intelectualmente, lógicamente, pero lo espiritual no tiene luz, no tiene claridad, a menos que el Espíritu Santo quiera, porque es Él quien por gracia convence, abre el entendimiento, convence de lo que se te enseña que es espiritual, te convence de que es la verdad de Dios, aunque parezca locura. Y vamos a una cita de Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16, para que podamos entender bíblicamente esto que estoy comentando, ¿no? Pero vamos a enfocarnos primero en el versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Está muy claro lo que acabo de comentar con esta cita bíblica, de alguna manera armoniza. Y vemos que la palabra griega para hombre natural es subchikos. Y esta describe al ser humano materialista, no refiriéndose a esa persona que le gusta lo material, sino al que ve con sus ojos lo que es tangible y es creíble por su naturaleza. Esa persona es totalmente terrestre, no tiene ninguna fijación por lo espiritual. Este ser humano natural vive como si no hubiera nada más allá que la vida física, que la vida tangible, y cree y entiende lo que alcanza a ver. Entonces, si tú le dices a este ser humano natural, hay una eternidad después de la muerte, no lo cree. Si tú le dices, Cristo recibió el castigo de tu rebeldía ante Dios, porque tú eras rebelde ante Dios, y recibió ese castigo también por tu naturaleza pecaminosa heredada de Adán, no lo cree. Si tú le dices, mira, Dios, la segunda persona de la Trinidad, dejó su gloria y vino para encarnar y para morir en la cruz, para salvar al pecador arrepentido, no lo cree, no lo cree. Aunque muchos digan que sí lo creen, no lo creen porque no hay evidencia, no trae en consecuencia arrepentimiento y fe. Entonces, para no confundirnos, el ser humano natural
no es un regenerado, no es un converso, no es un nacido del Espíritu, no es crédulo, no es crédulo, no es salvo, no es salvo. En dos palabras, no es cristiano. Y si muere sin Cristo, se va al castigo eterno. Se va al castigo eterno. Es que yo sí creo, y dicen muchas personas que son incrédulas, porque es evidente. Tienes que entender que el creer no solo es decirlo, el creer no solo es me familiarizo con la palabra, la leo, no se cree intelectualmente, debe haber un cambio en tu interior que solo Dios hace. O sea, nuestro primer paso sí es buscar la lectura, buscarlo, pero eso no quiere decir que ya eres. Eso es lo que Dios hace. Él hace la obra sobrenatural, un cambio en tu interior que solo Dios puede hacer en el ser humano arrepentido y convencido por el Espíritu Santo. Y es notable, es evidente en un giro mental de 180 grados. Antes pensaba en el mundo, ahora pienso de la manera que Cristo me enseñó. Eso debe de haber. Un cambio interno, un cambio de mentalidad, pero no es de 360 grados para seguir en la misma idea, no, sino de 180 grados. Para el ser humano natural, esto que estoy hablando, esta verdad de Dios, no es verdad. Para el ser humano natural no hay nada pecaminoso en la vida. Para ellos Dios no está disgustado ni molesto con ellos, porque si lo estuviera, no tuviéramos que comer, no tuviéramos techo, no tuviéramos trabajo. Solo creen que hay que lidiar con el mundo material y nada tiene que ver con lo espiritual. Para ellos no hay que separar nada de la vida natural, todo está en orden. Solo no te metas en problemas. Dios, para ellos, dicen, Dios de alguna manera te creó para vivir en esos placeres de la vida. Si no, ¿para qué los creó? ¿Para qué nos creó? Esa manera de pensar de ellos. El ser humano natural lleva una vida sin perspectiva espiritual. No percibe las cosas que son del espíritu. Las cosas espirituales para él son locura. Están bien zafados. Es lo que piensan. Cuando escuchan algo así, están bien locos estas personas. No ven la gloria de Dios, no ven la necesidad de la gloria de Dios y siempre se están preguntando, ¿por qué esas personas, refiriéndose a los cristianos, por qué esas personas pierden su tiempo en cosas como estas que son espirituales cuando podrían estar haciendo algo productivo? Así lo ven ellos. Podrían estar haciendo dinero, podrían estarse divirtiendo, podrían estar de fiesta en fiesta, sin importar eso que es espiritual, enfocados en las cosas que este mundo ofrece, que ante la moral no todas son malas, hay algunas buenas. Esto solo evidencia que el ser humano natural no quiere nada con Dios, no le interesa nada de Dios, no le interesan las cosas de Dios porque las toma como locura y como innecesarias para su vida, no me hacen falta. Aunque no lo digan, lo demuestran. ¿Por qué? Porque obviamente ellos no... ¿Por qué pasa esto? Porque no pueden entenderlo. No pueden entenderlo aunque quisieran, aunque se esforzaran, no pueden. Ahora, el esfuerzo es importante. Empezar a buscar y rogar a Dios porque se disciernen espiritualmente. Hay que rogarle a Dios que obre, que nos muestre, que dé claridad, que dé luz para que veamos nuestra condenación y veamos la esperanza en Cristo. Sería incorrecto esperar que el ser humano natural viera y valorara las cosas espirituales. Sería muy, muy incorrecto. Así como sería incorrecto esperar que un muerto, un cadáver, pues viera aún el mundo material. El ser humano natural, tienes que entender que está muerto espiritualmente ante Dios. Es como un zombie, aunque esté viviendo, está muerto ante Dios. Y es triste que muchos cristianos aún piensan como ese ser humano natural, rechazando discernir las cosas espirituales. Porque si su preocupación está siendo, como cristiano, si tu preocupación está en lo tangible, en lo que funciona, en lo que trae provecho físico, y lo espiritual para ti es como un cumplimiento nada más, como un conocimiento más, obviamente estás sin perspectiva espiritual.
y estás errando, no estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque ya eres salvo. Se ve que solo quieres de alguna manera ser como el ser humano natural. Quiero ser salvado, pero quiero vivir como el ser humano natural. No es correcto. Seguimos con el versículo 15 de 2 de Corintios, de 1 Corintios 2, 14 al 16. ¿Recuerdan? Seguimos con el 15 y 16, donde dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces Pablo está mostrando un contraste entre el ser humano natural y el ser humano regenerado, que es el cristiano. Dice que la persona que es cristiano es guiado por el Espíritu Santo y puede de alguna manera emitir un juicio sobre todo lo que está viendo, como ahorita que estoy hablando. Puede emitir un juicio sin que esté sujeto a que nadie lo condene a él, nadie le diga algo a él, porque ningún hombre natural tiene ese equipamiento para poder juzgar a alguien que es espiritual. Y porque ¿quién conoce, dice Pablo, el modo de pensar del Señor? Para poder darle instrucción al Señor o consejo al Señor, no hay nadie. Entonces no pueden emitir un juicio sobre lo espiritual. En cambio, los que ya son de Cristo, los que ya somos de Cristo, entendemos estas cosas. Y no es para vanagloriarse, no. Él ya nos hizo entender. Por su gracia abrió nuestra mente, nuestros ojos espirituales y nos salvó. Entonces, entendemos estas cosas porque ya tenemos esa regeneración y ya tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque el Espíritu Santo nos regeneró y escribió su ley en nuestros corazones. O sea que ahora tenemos la manera de pensar de Cristo, el sistema de Cristo, el estilo de Cristo. Y estos que ya tienen la mente de Cristo, la manera de pensar de Cristo, ese estilo de vida de Cristo, son los que estamos insistiendo en compartirles las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque si ya lo tenemos, tenemos que mostrar la gloria a ustedes. Hemos recibido la gloria. Y ahora hay que mostrárselo a ustedes, porque nos queda bien claro que si llega Cristo y no rendiste tu vida a su señorío, tendrás juicio eterno. Juicio eterno, terror. Y si llega tu muerte antes de que llegue Cristo y no tienes a Cristo en tu vida, terror, castigo. Y no queremos eso para nadie. ¿Por qué? ¿Por qué vendrá eso a ti? Porque has estado rechazando totalmente y constantemente lo espiritual divino. Y al rechazar eso espiritual divino, o sea, el Evangelio, rechazas al mismo Señor y Salvador Jesucristo. Rechazas al mismo Dios. Es difícil, es lamentable, es triste el ver cómo se rechaza el Evangelio de Cristo una tras otra, constantemente, una tras otra vez. Y vamos a ver en unas citas ese rechazo a lo espiritual. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 53. Versículos 53 hasta el 58. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa, y no hay ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hacemos pausa. Aquí terminamos esta cita de Mateo 13, 53 al 58. Y con respecto a ello, el Señor Jesucristo estaba diciendo que concluía con 7 parábolas que relataban qué pasaba con esas personas que rechazaban a Cristo y su Evangelio. Y hemos visto algunas de ellas, entre ellas la parábola del sembrador, la vimos anteriormente. Pero dice en esta cita que terminando de enseñar por parábolas, el Señor Jesucristo se dirigió a su tierra natal.
Su tierra natal es tomada como Nazaret. Y surge la pregunta de ¿por qué Nazaret y no Belén si nació en Belén? Porque Belén solo fue su nacimiento. En cambio, Nazaret vivió toda su infancia, su adultez. De hecho, dice en Lucas 3:23 que hasta los 30 años inició, o sea, salió de allá porque inició su ministerio. Así que él sale a los 30 años, se bautiza, empieza a predicar y luego regresa a Nazaret. Vuelve más tarde a Nazaret para dar las buenas nuevas de salvación. Tristemente, el resultado en este lugar, en Nazaret, fue terrible, fue fatal. Fue fatal porque dice el Señor que había incredulidad en sus amigos, en sus conocidos. Rechazaron el evangelio, lo rechazaron a él, rechazaron la salvación, lo espiritual. Así como el título, rechazan lo espiritual. No creyeron en lo espiritual, no creyeron en el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo es espiritual. Por eso se cree en fe, es espiritual. Se trata de creer. Y la incredulidad es la ruina del ser humano, es el rechazo del evangelio, es el rechazo a lo espiritual divino. Porque el evangelio de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, que es poder de Dios para salvación. O sea, esto espiritual es poder de Dios para salvación. Entonces no debe de importar de quién venga el mensaje de las buenas noticias. Estos de Nazaret conocían al Señor Jesucristo, conocieron su vida terrenal desde niño, desde su infancia, pero se enfocaron en eso y se olvidaron de las profecías. Se enfocaron en lo que vieron, en lo que era tangible y decían, ¿no es este el hijo del carpintero, aquel que jugaba con nuestros hijos? ¿No es este el hijo de María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas aquí entre nosotros? ¿De dónde salió tanta sabiduría entonces? Si era carpintero, lo conocí desde niño. ¿De dónde salió esos milagros que puede hacer? Entonces podría decirse de nosotros los cristianos, podrían decir, ¿no es ese aquel ladrón, aquel mentiroso, aquel golpeador de mujeres, o aquel pleitista, mujeriego, codicioso, materialista? O aquel que era muy interesado, muy convenenciero o muy convenenciera, o aquel que era gay, o aquella que era prostituta, o no era aquel ex convicto, o aquel adúltero, fraudulento, borracho, aquel drogadicto. Y podrán decir muchas cosas. No importa quién haya sido en el pasado. Lo que importa son las poderosas noticias de Cristo, el Señor de la gloria. Es lo que es vital para la salvación. Porque no son palabras que vienen del conocido que habla, o del ex convicto que te predicó, o del ex ladrón que te evangelizó, o de la ex prostituta que te compartió, o del ex homosexual que te habló de Cristo. No tiene que ver nada. Es verdad que es importante que veas su vida actual de estas personas. Es verdad que tengas que corroborar si su vida está reflejando a un regenerado, a un cristiano, o sea, alguien que camina con Dios. ¿Por qué? Porque se ve que armoniza lo que profesa con lo que vive. Está viviendo lo que está profesando. Eso es importante. Y de alguna manera es, si llegas a ver que esto es falso, que nada más es una farsa, que solo quiere de alguna manera timar, que solo quiere engañar. ¿Por qué? Porque quiere sacar dinero, porque hay mucha gente que hace esto, ¿no? Así que es importante que corrobores, que si ves que esa persona solo es una persona que quiere alabanza, que quiere aplauso, que vean que wow, mira cómo sabe, quiere ser popular. Entonces, si hay esto en ellos, obviamente no son confiables. Pero si estas cosas no están en ellos, son confiables. Quizás estas personas eran así antes, pero ahora ya no son. Quizás en otro tiempo fueron la lacra y lo vil y lo menospreciado de la sociedad. Y seguramente la mayoría era un mal testimonio, un pésimo ejemplo, porque todos los cristianos, no hay uno que no, todos los cristianos lo fuimos, porque estábamos sin Cristo. Estábamos sin Cristo. Aunque hagamos cosas moralmente buenas, estábamos dando un mal ejemplo, aunque sea bueno, porque estábamos sin Cristo. Creíamos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia prudencia, y no confiábamos en Cristo. Pero ahora
pues obviamente no sería correcto que no lo escuches. Si estás viendo, ya observaste bien, ya viste que esa persona, él o ella, pues obviamente no están buscando estas cosas para beneficio propio, sino que están buscando enseñarte la gloria de Dios. Pues obviamente tienes que ver que si ya observaste que solo quiere darte a conocer al Señor Jesucristo, que solo le importas tú, tu salvación, que solo quiere mostrarte a través de las Escrituras, porque es muy importante que sea a través de las Escrituras que Dios ha revelado para el ser humano como su voluntad. Dios reveló su voluntad con una intención, que tú seas dirigido y te rijas por ella. Si a estas personas solo les importa darte esa enseñanza, darte la cura para la enfermedad de la muerte llamada pecado, no lo rechaces, abrázala. Abrázala con el corazón. El mensaje es lo importante. No sus vidas pasadas, el mensaje, porque es para que no sigas perdido, para que no sigas yendo por ese camino que al final obviamente va a traer consecuencias terribles. Consecuencias terribles, estás yendo a oscuras, vas a un barranco total, del cual no vas a poder salir jamás. Y este mensaje es luz, muestra en quién encontramos la salvación, la vida eterna, la entrada al cielo. Así que no sigas cayendo en rechazar el mensaje. No se trata de la persona que te lo da, no se trata del mensajero, se trata del mensaje de Cristo, que es quien salva. Y está a tu alcance, mira, lo estás escuchando ahorita y seguro puede otros hermanos estar predicando y evangelizando esto. Está a la puerta. Solo tienes que escuchar con el corazón y tienes que rogar. No se te olvide que tienes que rogar al Señor que tenga misericordia, para que Él abra tu entendimiento, para que Él te muestre lo espiritual, para que Él te dé convicción. Y vamos a ilustrarlo con un ejemplo para que podamos darle más claridad a esto, ¿no? Cuando estás enfermo, lo primero que haces es buscar al médico. Y él te da un diagnóstico de lo que tienes, te da un tratamiento escrito, te da las recomendaciones correspondientes y es muy difícil que haya desconfianza en los médicos. ¿Por qué? Porque ellos, de alguna manera, tú ves, dices, mira, médico, dice, ¿no? Entras, médico, una cédula, ves el consultorio, sabes que esa persona no está allá de pantalla, sabes que esa persona ha estudiado, sabes que esa persona se ha preparado, sabes que esa persona ha practicado ya, de alguna manera, sacrificado cosas por su carrera. Y se le han hecho pruebas para poder darle esa cédula profesional que acredita y avala lo que es. Entonces, como es algo serio, porque se trata de vidas, pues obviamente tiene que ser de esta manera. Aparte, esa persona requiere de ser ético, requiere de amar, requiere de disciplina, profesionalismo, actitud compasiva, y todo esto es evaluado. Por eso le dan la cédula. Entonces es de aplaudirse porque se esfuerzan para salvar vidas en todo tiempo. Es cierto, es de verdad. Entonces tú, esa persona no vas a desconfiar, ya tienes la receta médica, solo te queda seguir las indicaciones al pie de la letra para que puedas sanar y para que no se te complique tu enfermedad y mueras. Y correctamente depositaste tu confianza en ellos y lo ejecutaste, lo llevaste a cabo, fuiste, compraste la medicina, hiciste lo que él te dijo y vas a empezar a ver el beneficio y seguidamente vas a seguir yendo con ese médico, siguiendo la instrucción cuando algo se presenta a tu vida y terminarás haciendo lo que el médico te dice y eso es lo correcto. Eso es lo correcto porque son muchas las personas que caen en el error de prescribirse una receta médica, de automedicarse. Y esto sabemos que puede traer consecuencias, puede causar la muerte. Ahora bien, todo esto vamos a aplicarlo, esta ilustración vamos a aplicarlo a lo espiritual. Cuando tienes problemas de diferentes índoles, diferentes, ¿no? Por ejemplo, los médicos ya llegaron hasta donde pudieron, dicen pues ya no podemos más. O otra situación, los licenciados agotaron sus opciones y los recursos ya no hay, o sea, la ley no resolvió. Los grupos de ayuda que necesitabas para algo no sirvieron de nada, ni nadie más te puede ayudar y te ves totalmente perdido sin ayuda. ¿A quién vas a recurrir? ¿A quién vas a recurrir? Estás viendo la pandemia, estás viendo que la gente se está muriendo, estás viendo que necesitas recurrir a alguien. ¿A quién? A Dios. Y lo haces, lo buscas tal vez en oración, pero no correctamente a lo mejor.
ves que no hay ninguna respuesta a lo que tú estás buscando, entonces te enfocas en buscar a alguien que pueda ayudarte a buscar de Dios. Y para eso el Señor puso a personas, puso pastores, puso maestros, hay cristianos maduros. Entonces cuando tú encuentras a esta persona y esta persona te da un diagnóstico de lo que es tu condición ante Dios, tu condición espiritual ante Dios, y te da las recomendaciones, o sea, te da la cura, te da el evangelio que es la esperanza y te dice cómo debes de buscar a Dios para que ese evangelio, pues que es salvación, que es gracia, pues realmente sea de alguna manera de beneficio para ti, para que Cristo te salve. Porque eso es lo primero que debe buscarse. Como dice el médico, ¿no? El médico dice, pues tienes todo esto, pero creo que es en base a esto. Primero vamos a atacar esto que es más importante para luego ver los diferentes fallitos, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser la reacción del ser humano ante esto que dice el médico? Pues obviamente, pues sí, está bien, Señor, hacemos lo que usted dice, médico, ¿no? Lamentablemente, en lo espiritual, cuando nosotros decimos, esta es tu condición espiritual, tienes que buscar a Dios de esta manera, rogarle al Señor, escuchar el evangelio, lamentablemente no ocurre la misma respuesta. No se da de la misma manera que con los médicos. Con nosotros hay desconfianza. ¿No creen que Dios obró en los cristianos? ¿No creen que Dios nos regeneró, nos capacitó y nos usa como herramientas para llevar las buenas nuevas, el evangelio de salvación para esas personas que aún están sin Cristo y que están condenadas por el pecado? ¿No lo creen? ¿No creen que esos pastores o cristianos maduros fueron llamados por Dios? ¿No creen que Dios mismo los capacita y que lo hace a través de personas maduras, como cuando los médicos fueron capacitados por otros médicos que son maestros? ¿No lo creen? ¿No creen que el cristiano maduro, el pastor, tengan morando dentro de ellos al Espíritu Santo? ¿No creen que estos cristianos tienen esa compasión y el conocimiento de la verdad de Dios? ¿No creen que han estudiado y que siguen estudiando porque han sido llamados a extender el reino de Dios dando todo el consejo de Dios? Y que todo lo que ellos predican es respaldado por el mismo Dios. Obviamente ya corroboraste que no sea un timador. ¿No creen que para Dios y para los cristianos sus almas son mucho más importantes que cualquier otra cosa? ¿No lo creen? ¿No creen que el alma se pierde si no es salvado por Cristo? Y ese perder no es dormir, es sufrir por la eternidad. Entonces, esto obviamente no les agrada. Nada de esto que se les dice les agrada. Por eso no quieren depositar su confianza en esa dirección que se les está dando, ya sea por un cristiano maduro o un pastor. Y entonces ellos determinan buscar a Dios a su manera. Como si estas personas no las hubiera puesto Dios para dirigirlos a Cristo. Ellos determinan buscarlo a su manera. Dios ha determinado poner a personas como nosotros para dirigirles a Cristo. Para dirigirles a Cristo. Si fuera como ellos piensan, ¿por qué instituyó el Señor pastores, maestros? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo para guiar a su rebaño. Y tenemos un buen ejemplo de fe en el capítulo 10 de Hechos, el libro de Hechos. En ese capítulo 10 se trata de aquel centurión llamado Cornelio. Cornelio fue enviado por el mismo Dios a buscar al apóstol Pedro. Fíjense, Cornelio hablaba con Dios. O sea, oraba a Dios. Y viene un ángel y le dice, vengo de parte de Dios para decirte que busques al apóstol Pedro. Para que Pedro, que también era pastor, les diera el evangelio de Cristo para ser salvados por su gracia redentora. Entonces, no Dios lo pudo haber salvado directamente, pero Dios ha dejado su evangelio para salvación. Y por eso envió a un pastor a que le comparta. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás entendiendo? Estamos para eso, para compartirte el evangelio, para que seas salvado por la gracia redentora. Y esa confianza debe ser como la que ustedes depositan en los médicos.
Porque los médicos salvan vidas, pero nosotros salvamos no solo vidas, almas. Bueno, no nosotros, perdón por decir eso. Cristo. Nosotros te llevamos al Salvador, te dirigimos, mira, ve al Salvador. Él salva, Él salva, Él es el único que salva. Somos herramientas, somos canales de bendición hacia Cristo. Te llevamos a Cristo porque Él es quien salva. Pero es incorrecto no depositar la confianza en una persona que te está dirigiendo a Cristo, en un cristiano maduro o en un pastor. Estás viendo que tiene una armonía con lo que profesa. Estás viendo que hay integridad, que hay testimonio. Entonces es un error no creer cuando se te presenta la enseñanza bíblica. Cuando te estamos hablando de que necesitas rendir tu vida al señorío de Cristo, porque si mueres te vas a ir a un lugar de terror. Cuando se te presenta el evangelio puro. Entonces, tienes que entender que nosotros solo estamos para dirigirte a Cristo, quien es quien salva las almas. Entonces ustedes tristemente no creen porque dudan que nosotros, hombres y mujeres cristianos, hayamos tenido un verdadero cambio sobrenatural en nosotros. Yo lo conocí, es tremendo bandido, o tremenda diabla, o tremendo diablo, o tremendo, no lo sé, ¿no? Entonces es importante que veas su fruto en la persona, veas su vida actual. Mucha gente te va a hablar de las personas, y cuando te hablan, afecta tu relación con las personas. Lo importante es que veas tú en él ese fruto. Si lo ves realmente y ves que ese hombre o mujer camina con Dios, como dijimos hace rato, debes creer en la enseñanza bíblica. Si ves que armoniza, que vive lo que está diciendo, él lo vive, wow. Transpira lo que habla porque lo vive. Entonces cree en esa enseñanza bíblica. Es a través de la Biblia. Si no crees en ese mensaje que te está dando, tristemente solo estás rechazando a Dios. No al mensajero, no al hombre o a la mujer que te compartió. Estás rechazando a Dios. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque normalmente cuando presentas la palabra, lo primero que sale es mostrar la condición del alma. Mostrar la condición de tu posición actual ante Dios, que muestra condenación. Pero esa es la realidad. Por eso Dios mandó un Salvador. Y Dios en carne, la segunda persona, vino. Entonces muestra que el ser humano pues es condenado. Y también nos muestra que ese ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. O sea que el alma vivirá eternamente. Y el alma siente, el alma tiene memoria, recuerda, conciencia. Si hay dolor, lo siente el alma. Entonces, si esa alma no es perdonada por Cristo, no hay justificación. No hay el sello, que es el Espíritu Santo, que garantiza la ida al cielo. Sin Cristo no hay entrada al cielo. Sin Cristo el Espíritu Santo no viene a ti. Sin Cristo no hay entrada al cielo, a la presencia del Padre. Sin Cristo no hay redención, no hay salvación. Solo es condenación eterna. Vas a sentir, tu alma va a sentir el dolor eternamente. El castigo eternamente. Entonces, no lo decimos porque querramos asustarte, sino porque es la verdad, es la realidad. Y lamentablemente no quieren entenderlo y no quieren de alguna manera creerlo, y por eso desconfían en nosotros. Entonces caen como esas personas que desconfían en los médicos, que se prescriben ellos mismos su propia receta, o que se automedican ellos mismos. Entonces es como terminar creyendo en cualquier cosa que te digan de Dios que no es bíblica. Cualquier mensaje que hable de Dios, pero que no es bíblico, tú lo vas a creer porque no quieres creer en la verdad. Rechazas la verdad y me baso en lo que me dicen de Dios, viviendo un engaño. Un engaño. Una religiosidad. Oye, yo asisto a tal iglesia y yo doy mi limosna o doy mi ofrenda, pero tristemente estás viviendo un engaño que va a traer muerte. Que tristemente no se enfoca en conocer al Dios de la Biblia. Que tristemente y que lamentablemente no te va a salvar de la condenación eterna. Es una farsa lo que estás viviendo. Entonces es muy triste. Pero eso sucedió también con el Señor Jesucristo. Cuando llegó a Nazaret, cuando llegó a predicar el Evangelio, fue rechazado. Fue rechazado por conocidos, amigos, y lo peor
que fue rechazado por su familia misma. Su familia misma no creyó en el Evangelio, no creyó en el Señor Jesucristo. Vayamos a verlo en el Evangelio de Mateo capítulo 12, un capítulo antes del 13. Capítulo 12, versículo 46 al 50. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo el Señor Jesucristo, al que le advirtió, le dijo esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano el Señor Jesús, apuntó a sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Léelo en tu Biblia. Y esto hoy día trae el mismo resultado. Con nuestros amigos, con nuestros conocidos, pero peor con nuestras familias. Con nuestras familias. La familia del Señor Jesucristo no le creyó. Sus hermanos no le creyeron. Por eso dijo, mis hermanos y mis hermanas y mi madre son los que escuchan y hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Refiriéndose a los que estaban como discípulos, los que estaban siguiéndolo, los que estaban buscando la voluntad de Dios. Entonces, todo el que cree, y es evidente, realmente es familia de Cristo. Entonces, en esta cita, encontramos al Señor Jesucristo, que estaba terminando de enseñar y advertir de tener cuidado de no caer en el rechazo. En el rechazo y en la oposición al Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque va a traer consecuencias extremas. ¿Por qué? Porque Satanás, si vemos el contexto de Mateo 12, Satanás no tiene ningún problema cuando una casa, o sea, se refiere al corazón, cuando un corazón esté barrido, esté limpio, esté adornado. O sea, esas personas que viven correctamente, esas personas que son moralmente buenos, esos que dicen, yo tengo una vida estable, mi familia está bien, mis hijos ya son universitarios, otros ya se titularon y ya se casaron, somos caritativos, no nos metemos con nadie, vamos a la iglesia, ofrendamos o damos limosna, no peleamos con ninguna persona, ni nos metemos en chismes. O sea, la familia modelo, ¿no? Satanás tampoco tiene problema, ni tiene problema con estos, ni tiene problema con esas personas que están sucias, esas personas que son de alguna manera drogadictos, borrachos, golpeadores, tienen malos hábitos, tienen malas intenciones, y etcétera, y etcétera, etcétera. Esto quiere decir que Satanás no tiene problema con ellos porque los puede usar a ambos, tanto a estos como a los otros. Los puede usar. A los que son moralmente buenos, esa que son modelo, familia modelo, ¿no? Los puede usar manipulando su mente a que sigan creyendo que no necesitan de Dios. A que sigan creyendo que lo que dicen espiritualmente es locura, es fanatismo, lo exageran. Porque ellos de alguna manera están prácticamente en donde los quiere Él. No necesito de Dios, soy buena persona. Es más, si me muero, como soy buena persona y no me meto con nadie, seguramente me voy directo al cielo. Satanás está usándolos, está engañándolos y está haciendo que rechacen lo espiritual, que rechacen la verdad de Dios. Y los otros, pues obviamente los pueden usar no solo mentalmente, sino que hasta se pueden meter dentro de ellos. O sea, en cualquiera de los dos se puede meter, ¿no? Pero es más fácil que se meta en esas personas que están drogadictos. Se pueden meter. Entonces, los van a usar no solo para que de alguna manera no crean lo espiritual y sean tropiezo para otros, sino que también los pueden usar para hacer sus maldades. ¿Cuánta gente mata? ¿Cuánta gente se suicida? ¿Cuánta gente hace cosas que no están bien? Entonces pueden ser usados. Y de pronto dices, oye, mató a este loco, a ese. Pueden ser usados. Entonces,
Obviamente también el enfoque es que no crean en la redención. Se sienten tan malos que no, ni busques a Dios, no existe, o sea, no hay ese. Aparte, tú eres tan malo que ni siquiera te va a aceptar Dios. No, o sea, eso es una mentira. Si el Señor no está pidiendo que cambies y vengas, el Señor dice, ven así como estás. Lo importante es salvarte, el cambio viene después, yo lo hago. Así lo hace el Señor. Entonces, Él puede usar a estos dos grupos de personas, siempre y cuando Cristo no esté en ese corazón. Satanás sabe que si ese corazón no es habitado por el Señor, que es su enemigo, él puede usar al ser humano para sus propios propósitos. Los puede usar. A ambos los tiene cegados del entendimiento espiritual. No puede ver la gente esta no puede ver su condición. La gente natural no puede ver su condición ante Dios. No puede ver que realmente está condenado ante Dios. No puede ver que ofende a Dios, aunque sea moralmente bueno. Que por su naturaleza heredada de Adán, de alguna manera es pecado todo lo que hace. Entonces, no puede ver la gloria de Dios que los quiere salvar. Ahora bien, si fuéramos convertidos, si ustedes fueran convertidos a Cristo, bueno, en un tiempo yo no era, y luego fuimos convertidos a Cristo, pues tenemos al Espíritu Santo morando en ese corazón, en esa casa, en ese corazón. Y pues obviamente Dios estaría gobernando el corazón y Satanás no puede entrar ni escabullirse para gobernar, porque Dios es omnipotente, es más poderoso, mucho, o sea, no se compara. O sea, Satanás para el Señor es como una hormiga que la puede aplastar en cualquier momento. Entonces, cuando esto sucede, cuando nosotros somos de Cristo, pues gracias a Dios porque esto sucede, porque no sucedió por nosotros, es lo que quiero que entiendan, es por gracia. No nosotros lo buscamos por ser buenas, pero no, éramos lo peor, éramos lo vil. Entonces por la gracia de Dios se abrió nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nos convenció de nuestro pecado, de nuestra condición ante Él, y nos arrepentimos porque Él puso todo esto en nosotros. Y nos arrepentimos, y nuestro enfoque ahora ¿cuál va a ser? Hemos recibido la gloria de Dios, tenemos que mostrar la gloria de Dios que actuó en nosotros, tenemos que mostrar el evangelio a esas personas que aún siguen condenados, que aún son incrédulos, y esto va a traer batallas infernales. ¿Por qué? Porque tendremos toda la oposición satánica. Estamos arrebatando, estamos queriendo arrebatar de su reino a las personas. Entonces Satanás va y sus demonios van a hacer todo lo posible. Habrá mucha persecución. El Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 20. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces habrá oposición. El mal se va a oponer con todo. Con todo. Va a usar a los incrédulos. Y en ocasiones hasta a los mismos creyentes que se dejan seducir. Pero hay que mantenerse firmes. Hay que mantenerse sin fluctuar, resistiendo, dando testimonio de lo que estamos predicando, de lo que estamos enseñando con nuestra propia vida. No solo es hablar. Tienen que ver que armoniza mi vida con lo que estoy profesando. Entonces, es importante que estemos predicando, enseñando y dando testimonio. Esta cita que vimos ahorita muestra que el Señor estaba enseñando la palabra. Y que cuando estaba enseñando a hablar, llegaron las visitas, o sea, su familia. Su madre, sus hermanos y sus hermanas llegaron y el Señor Jesucristo estaba dando la palabra y dijeron, quieren hablar contigo, quieren hablar contigo. Querían hablar con Él, ¿por qué? Porque querían de alguna manera llevárselo. Porque creían que el Señor Jesucristo estaba diciendo cosas sin sentido. Es lo que cree mucha gente hoy, que el Señor estaba diciendo cosas que de alguna manera estaban mal y que lo podían tomar como loco y lo podían, ¿qué? Tal vez golpear, tal vez matar o tal vez la cárcel. Entonces venían ellos porque no creían en lo que Cristo estaba predicando. Porque si hubiesen creído, no estuvieran queriendo llevárselo, estuvieran escuchando la palabra y buscando hacer la voluntad de Dios. Pero los hermanos no creían que Él fuera el Mesías, no creían en el Evangelio. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, Juan 7, Evangelio de Juan 7, capítulo 7, versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Allá lo dice. Y sus hermanos estaban lamentablemente contaminando a María, que ya creía, porque ella le habló el ángel, nació el Señor, pero ella ya estaba siendo contaminada, o sea, estaba dudando.
Esos cristianos que dudan, estaba dudando. De lo contrario, el Señor no hubiera dicho y apuntado a sus discípulos: todo aquel que hace la voluntad del Padre, o sea, de mi Padre, dice él, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Si hubiera sido contrario, no lo hubiera dicho. Entonces el Señor no estaba rechazando a su familia. Pero si su familia no está creyendo en la verdad, no está creyendo en el Evangelio, lamentablemente su familia no está recogiendo con él. Solo está desparramando. ¿Qué significa esto? Que no están creyendo, no ayudan y estorban en la obra de Dios. Entonces, ya están condenados. No, esto no quiere decir que ya no hay esperanza para ellos. Estaban cegados. Y todo cegado va a actuar así. Estaban cegados, o sea, me refiero al entendimiento, no creían en lo espiritual. Pero aún había esperanzas, porque mientras alguien viva, mientras haya vida, hay esperanza para escuchar el Evangelio y salvarte. Porque es lo que dejó el Señor para salvación. Lo vimos con Cornelio. Envió a buscar a Pedro para que Pedro les diera el Evangelio. ¿Ok? Y este rechazo duele porque todo lo que el Señor dice es verdad. Él dijo: un profeta recibe honra en todas partes donde vaya, menos en su propio pueblo, menos en su propia ciudad. Y lo más triste es que también en su familia no recibe. O sea, no solo son tus conocidos o amigos los que rechazan a Cristo. Dueles. No solo, sino que también tu propia familia. Y es triste ver que la familia rechace la verdad y crean en la mentira de Satanás. Pero eso no quiere decir que no hay esperanza. Están vivos. Hay esperanza. Por eso el Señor salió triste de Nazaret. Y diría que no hizo muchos milagros. Y Él dijo que debido a su incredulidad de ellos. Entonces no esperes hasta que el Señor llegue. No esperes a que el Señor llegue o llegue tu muerte antes de su llegada, porque puede que ya no haya oportunidad de la gracia de Dios. Hoy está siendo derramada en el mundo. El Señor quiere hacer ese milagro en ti. ¿Qué milagro? El de la salvación. Porque ¿de qué sirve que haga otro milagro en ti? Vamos a ponerte sane de alguna enfermedad, pero no hay la salvación, no hay el perdón de pecados, y cuando mueras después, pues irás al castigo eterno. Entonces el punto principal, lo primordial de lo primordial, es tu salvación. No sigas fijándote en otros milagros egoístas, porque lo único que estás haciendo es haciendo a un lado la salvación. Habrá quienes escuchen el Evangelio, como esos que dijo el Señor Jesucristo, que los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos, esos son mis hermanas, esos son mis madres. Bueno, estos estaban escuchando. Y habrá quienes que no, como en ese momento su familia de sangre terrenal no estaba escuchando. Así que, cristiano, sigue compartiendo. No claudiques. Es nuestra responsabilidad. No solo es ya lo escuché y listo, egoísta. No. Tenemos que recibir de gracia, dar de gracia. Recibimos de gracia el Evangelio, damos de gracia. Entonces, tienes que entender que no solo va a haber quien rechace, también habrá quien reciba. Lo dijo al final el versículo de Juan 15:20. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es una promesa. Entonces no todos van a rechazar. Van a haber algunos que sí van a guardar la palabra, que sí la van a atesorar, que sí van a buscar en oración y ruego para que el Señor los salve. Así que no te espantes de este rechazo al Evangelio de Cristo. Lo que tienes que hacer es seguir orando, seguir compartiendo, evangelizando, predicando según sea tu don. Dios siempre es bueno y misericordioso. No solo en algunos momentos, sino todo el tiempo. Y si tus familiares no están aceptando, no están recibiendo, no claudiques, no claudiques. Él quiere ver si en realidad anhelas que tus familiares realmente sean abiertos sus ojos y entendimiento espiritual para que no sigan rechazando el Evangelio del Señor. Entonces, si Él ve que tú estás insistiendo en oración, Él es Dios, Él es soberano, Él puede tocarlos, Él puede abrirles el entendimiento. El Señor dijo en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, dice el Señor Jesús, desecha al que me envió, a Dios Padre. Entonces, hay que tener confianza. Hay que escuchar de alguna manera el Evangelio.
Hay que predicar el evangelio, no claudicar. Y para el que no es salvo, que no es regenerado, no sigas despreciando este evangelio, porque desprecias a Dios. No estás despreciando, no me desprecias a mí, no desprecias al que te lo llevó, no desprecias al mensajero, sino a Dios mismo. Y este desprecio a Dios trae juicio eterno. Trae juicio eterno. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 26. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. El Señor está diciendo y ha dicho claramente que nos ocupemos en buscarlo mientras pueda ser hallado. O sea, Él está al alcance, pero nosotros no hacemos por buscarlo. Entonces tenemos que buscarlo mientras pueda ser hallado, que nos enfoquemos en eso, en conocerlo, en entenderlo, que Él es Dios, que Él es el Señor y que Él es quien hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. El Señor es quien actúa con fiel amor, pero también obra con justicia y rectitud. O sea que va a dar castigo al que rechace. No puede ser solo amor. No puede separar su naturaleza. Si entendemos otra cosa, como dicen muchos frecuentemente, que Dios es amor, Dios es bueno, pero que Dios no hace justicia, que Dios no va a castigar a la humanidad porque Él es un Dios bueno. Estamos cerrando, porque sí es un Dios bueno, pero también es un Dios justo y santo. Entonces, si tú crees esto, Dios no ha obrado en ti. Porque Dios da convicción de su verdad y tú solo tienes la mitad a tu conveniencia. Entonces, Dios da convicción de su verdad, y cuando su verdad está siendo enseñada, obra en un corazón que está siendo convencido, que está siendo quebrantado, que Dios está depositando arrepentimiento y se ve humillado y requiere y quiere y anhela ser salvado por Él. El Dios verdadero y eterno quiere que lo conozcamos, quiere que lo entendamos. Él mismo lo ha dicho acá. Y para que eso suceda, es necesario que nosotros, los que ya somos convertidos, demos a conocer a Dios a través de la Biblia. Debemos a conocer sus atributos, debemos a conocer su naturaleza, debemos a conocer su carácter, debemos a conocer su plan de redención, debemos a conocer a Cristo. Aunque muchos rechacen, aunque sigan rechazando, tú sigue adelante, sigue compartiendo, sigue orando, sigue dando testimonio, que sepan que Dios los está llamando de las tinieblas a su luz admirable, y que solo Él es quien salva de esa condenación eterna. Porque se acerca la hora, dice acá el Señor en esta cita, cuando va a castigar a todos los inconversos de todas las naciones, juzgará en base al conocimiento y el entendimiento de Dios, y esto significa que va a haber un modelo base. Entonces, el que conozca a Dios, el que entienda a Dios, el que refleje ese conocimiento y ese entendimiento de Dios, obviamente va a ser una persona salva. Y los demás van a ser condenados al infierno. Por eso es importante buscar diligentemente, o sea, con esfuerzo al máximo, la palabra de Dios. Por eso debemos rogar a Dios por misericordia, para que nos dé convicción de pecado, nos dé arrepentimiento, nos dé fe. Y tiene que haber un encuentro con el Señor Jesucristo para que haya ese conocerlo y que Él también te conozca. Porque ¿de qué sirve que tú lo conozcas? Yo conozco a Dios, lo he leído, pero Él no te conoce. Él no te conoce, y cuando estés al final del camino, escuches: nunca te conocí, hacedor de maldad. Al fuego eterno donde está el crujir de dientes y el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga. No querrás escuchar eso.
Entonces será demasiado tarde que lo comprendas. Al final del rechazo espiritual va a ser terrorífico y tu conciencia te va a estar golpeando. Por eso dice, el gusano no muere. Entonces, si yo conozco al presidente, porque lo veo en la tele, lo veo en las noticias, en la internet, y yo voy y le hablo y está en seguridad y quiero entrar a ver al presidente, ¿lo conoce? Sí lo conozco. Señor, aquí en la puerta está José Manuel y quiere entrar a verle. ¿Quién es José Manuel? Navarrete Blanco. No lo conozco. No lo dejes entrar. Pero yo sí lo conozco. Pero él no me conoce. Pues algo así va a pasar. Si Dios no te conoce, si no tienes ese encuentro donde se conozca, tú lo conozcas, Él te conozca, seas su siervo, su hijo. ¿Por qué? Porque te arrepentiste. Porque te enfocaste en clamarle y suplicarle y no lo ganaste. Fue su gracia. Fue su gracia. Entonces, espero que Dios obre en tu corazón y traiga convicción de todo esto que te estoy diciendo a tu vida, a tu corazón, para que vuelvas a Dios antes de que sea demasiado tarde. No sigas siendo de los que rechazan y rechazan y rechazan el Evangelio porque están rechazando a Dios. Más bien sé de los que se proponen a escuchar y ponen su corazón a disposición del Evangelio de Cristo. Espero que Dios obre en tu vida con este mensaje, que sea de edificación para los cristianos, pero que obre en ti que eres inconverso. Oro porque Dios obre en tu corazón.